aún tenemos los ecos del Día Internacional de la Radio que se llevó a efecto, se celebró este 15. Vivian, recordemos ese concepto que tenemos cada uno de lo que significa la radio en nuestras vidas. Uy, Luis Guillermo, mire, la verdad es que para mí la radio es vida, es pasión. Esto más que un trabajo es como una especie de estilo de vida, al menos para mí. Mi concepto de la radio es la magia que hay precisamente cuando la audiencia nos escucha. Hay una especie de conexión entre quienes hablamos y quienes nos escuchan. Es mágica, es apasionada la radio para mí. Sí, la radio es vida también, es otro de los conceptos. Preguntémosle a un hombre grande de la radio, a un hombre que con su talento como ejecutivo, como voz, como comunicador, pues generó todos unos momentos grandes de la radio en nuestro país. Lo queremos mucho, lo apreciamos y lo respetamos ante todo como hombre del micrófono y de la radio en Colombia. Don Jorge Antonio Vega, bienvenido a Troya Noticias, edición central. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la llamada, hombre. Perdóname. Luis Guillermo, lo felicito porque ese es un combate permanente de mantener a la atención del público sobre la radio, que ahora está amenazada por los sistemas de comunicación sociales que llaman, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mantener el fundamento de la radio, que es la palabra, la verdad, la honestidad, el respeto. Sí, para Jorge Antonio Vega, ¿qué ha significado la radio como gran aporte para Colombia? Hablemos un poco de esas generaciones que se levantaron con su voz, con la de otros grandes profesionales también como usted en el micrófono. ¿Cómo resume usted ese aporte que le ha dado la radio colombiana a nuestro país? Bueno, mire, fundamentalmente la radio tiene un compromiso inmenso con la comunidad, que es su responsabilidad social. Bueno, yo trabajé tantísimos años en la radio. Desde 1949 comencé a trabajar como profesional del micrófono. De tal manera que en todo ese tiempo he tenido siempre una constante en el pensamiento, que es la responsabilidad social de la radio. El compromiso que tiene con la comunidad de orientarla, de enseñarle, escúcheme el término ya, pero de educarla, porque muchas gentes no tienen acceso a los colegios, a las escuelas. Entonces la radio logró en su momento con las escuelas de radios y la prensa cumplir uno de los compromisos que tenemos, que es con orientar a la gente. El asunto no es solamente vender productos. Yo creo que hay un compromiso mayor, que es el de servirle a la sociedad, orientar a la sociedad. Y entonces yo echo de menos programas que le den conocimiento a la gente, por ejemplo, de historia, de conocimiento de nuestro país, de divulgación de lo que somos, y lo hemos cambiado tal vez por un poco de sensacionalismo. Y eso pues corrompe un poco lo que es la esencia maravillosa de la radio. Sí, señor Jorge Antonio Vega, usted que ha sido un maestro de la radio, ¿cree que haya alguna posibilidad de recomponer lo que está ocurriendo hoy en materia de programas radiales que parecen no cumplir precisamente con ese objetivo, esa misión que debería tener la radio, que es además de recrear, educar? Hoy unos programas dirigidos a unas audiencias juveniles en donde no se respeta el lenguaje, en donde quien está en el micrófono llega a niveles inclusive de irrespeto, de burla hacia el oyente. ¿Habrá alguien hoy que se encargue en esas emisoras grandes, en esos medios
que tienen unas parrillas muy grandes, que digan, no, un momentico, llegamos hasta acá y volvamos a lo que debería ser la misión de la radio? Jorge Antonio. Bueno, se nos ha interrumpido la comunicación. Jorge Antonio Vega, un hombre que pasó por los micrófonos de Todelar, de Caracol, de la cadena Super, presentador de televisión, de noticias, animador de programas, un hombre muy completo, ¿no? Un hombre y un nombre muy completo, Vivian, de la radio en nuestro país. Uy, un hombre que se caracterizó por la seriedad, por la forma ética de trabajar, por dejar definitivamente un legado muy importante para varias generaciones. Por supuesto, una admiración por la voz, por la maravillosa voz y la forma seria en que llevaba las noticias, no solamente en la radio, sino también en alguna oportunidad en la televisión. La verdad es que es, digamos, casi que un ícono de la radio y de los medios en Colombia. Para quienes tuvimos el placer de conocerlo, de verlo en acción, pues se nos viene a la memoria una cantidad de recuerdos sobre la forma particular en que obviamente daba el... Perdóneme, continúo con el tema que tenía. Sí, Decía señor. yo que cuando me presentaba ante el Ministerio de Correos y Telégrafos, que así se llamaba en mi época, se presentaba un examen sobre conocimientos generales, sobre puntos básicos para poder utilizar un micrófono, y le daban a uno licencia de segunda categoría. Pasado un tiempo tenía acceso a otro examen para subir a primera categoría, y ya la máxima, que era la que autorizaba para leer noticias, se llamaba licencia de primera y noticias. Es decir, eso era una carrera que se hacía, era una carrera. Pero llegó un momento en que consideraron que eso no era carrera, ni profesión, ni nada, eso era un oficio que lo podía hacer cualquiera, y eliminaron las licencias de locución. Igual pasó con los periodistas. De tal manera que ese facilismo permitió que se elevara la calidad del comunicador social. De tal manera que en la radio tuvo también otro problema, que pasó a ser vehículo exclusivamente económico para ciertas empresas. No importa cuál sea la programación, lo que importa es que facture. Y entonces así tenemos la degeneración de nuestro medio. Sí, la radio está mutando al mundo digital, don Jorge Antonio Vega, pero pensamos nosotros, no sé si usted comparta ese criterio, los contenidos siempre deberán seguir siendo los mismos, contenidos de investigación, contenidos de aporte, contenidos de cultura, contenidos de crecimiento, ¿no? Puede cambiar la tecnología, pero los contenidos siempre tendrán que ser de fondo, investigados. Sí, pero entonces exige del comunicador mayor calidad, porque mire, en las redes sociales entra de todo: mentiras, verdades, vulgaridades, chismes, groserías, de todo. Entonces el verdadero comunicador social, el verdadero periodista, tiene que tener una calidad para, hombre, esto no sirve, esto no es cierto, esto es un chisme. Es decir, para escarbar entre tanta cosa y obtener algo que valga la pena. Es decir, que es más exigente la preparación del comunicador hoy ante la avalancha de información que llega por los medios sociales. Sí, don Jorge Antonio, sin embargo hay como una tendencia en que quienes llegan a algunos medios de comunicación no tienen reato en permitir que algunos programas que están dirigidos a esas audiencias jóvenes pues sobrepasen los límites, e inclusive programas que se prestan para hacerle burla al oyente, para un irrespeto flagrante al oyente, pero se le devuelve también en que el oyente no respeta a ese comunicador.
¿Usted cree que puede llegar el momento en que alguien diga, eliminamos completamente de las parrillas este tipo de programas y volvemos a la misionalidad de hacer radio que eduque? Debe haber más responsabilidad de parte de quienes tienen el beneficio del Estado de darles un lugar en el espectro. Porque, miren, hablando yo con el presidente de una cadena muy importante, le decía, mira, estuve escuchando la radio y estos muchachos tratan el tema del sexo no desde el punto de vista científico o médico, sino del morbo. Entonces, lo que uno escucha son vulgaridades y me dijo él, tú tienes toda la razón, yo comparto su opinión, pero sabes una cosa, factura muy bien. Entonces, cuando me dijo eso, yo consideré que ya no teníamos nada más que hablar. Porque si la preocupación, si el punto de él es su facturación, entonces estamos con una sociedad desprotegida desde el punto de vista cultural y de respeto. Don Jorge Antonio, usted, Jorge Antonio Vega, hace parte de esos comunicadores, de esos locutores, de esos hombres del micrófono que marcaron historia porque se prepararon, porque tuvieron ese gran talento siempre presente, esa mística palabra que pues, seguramente las nuevas generaciones muchos no conocen. Resumamos un poco lo que es ese trabajo con mística, esa entrega, prácticamente esa devoción que se tuvo frente a los micrófonos, y por eso fue grande la radio de nuestro país. Mire, hay testigos, comunicadores que pasaron por cuando yo era director de una de las cadenas más importantes del país. Reunía a los locutores y les decía, bueno, ¿cuál es la intención de ustedes aquí frente al micrófono? ¿Es por pasar el rato? ¿Es por ganarse unos pesos? ¿O tienen el carácter definido de una profesión? Que de esto van a sostener ustedes una familia, con lo que ustedes hacen en la radio, con lo que les rinde económicamente la radio, ustedes van a formar una familia, pagar los gastos de una familia, educar a los hijos, en fin. O esto es para pasar el tiempo. Y entonces teníamos unas sesiones extraordinarias de preparación. Es decir, ¿cuál es el tema del día? Analicémoslo, pero poniendo todo el corazón, la inteligencia, el afán de superación, etcétera, para dar un producto final al oyente con responsabilidad, no que no era una cosa así de pasar el tiempo. Entonces nosotros logramos tener también dirigentes supremamente importantes que tenían como objetivo hacer de la radio una industria responsable, seria, de gran calado en el público, etcétera. Entonces había, como verás, mística de parte del locutor, mística por parte del empresario. Era un afán de hacer de la radio algo extraordinario. No sé en qué momento se debilitó ese empeño. Sí, señor. Pues qué grato escucharlo, don Jorge Antonio. Nuestro abrazo de respeto en nombre de este equipo periodístico de Troya Noticias, y nadie mejor que usted para evocar esto que se ha vivido el pasado domingo con la conmemoración que origina la UNESCO para el mundo del Día de la Radio. Usted, uno de los grandes estandartes de nuestra radio colombiana. Muchas gracias, un abrazo y siempre bienvenido a Troya Noticias. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a la orden. Cuando se trate de radio, ahí estaré dispuesto a colaborar. Muchas gracias. Sí, señor, eso lo sabemos. Jorge Antonio Vega, con nosotros en esta mañana informativa.